CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este programa de Gafas Violetas, Miradas Feministas a través de cimacradio.org, y me da muchísimo gusto estar con las constituyentes MX Feministas, Verónica Palafox y Joana de la Cruz. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto igual estar con ustedes, con Ivonne, con Joana y con toda nuestra audiencia y las compañeras de las constis que también están escuchándonos, pues les mandamos muchos saludos porque pues este espacio es de todas. El día de hoy tenemos una entrevista con la activista Petra Hermilo Martínez, ganadora del Premio al Mérito Civil Antonia Nava de Catalán 2025 por la defensa de los derechos humanos de las mujeres empleadas del hogar. Una entrevista muy interesante, no se la pueden perder. La verdad es que el conocer cómo se va desarrollando toda esta pues lucha por sus derechos de estas empleadas, pues muy respetable porque pues obviamente han sido pues doblemente violentadas, doblemente revictimizadas, doblemente pues sí, han sido víctimas de múltiples violencias. Entonces me parece un tema muy importante de conocer y sobre todo de visibilizar. Las constituyentes marcamos precedentes. Hola, soy Indira Sandoval Sánchez, feminista y defensora de derechos humanos. Y hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Un día que nos convoca a la reflexión, a la conciencia, pero que reivindica también la vigencia de la demanda por el respeto, por la garantía y por el ejercicio pleno de todos los derechos humanos para todas las personas. Es importante que reflexionemos lo que está sucediendo y la violación sistemática a los derechos humanos de miles de mujeres, hombres, niñas y niños. Requerimos garantizar nuestros derechos humanos sin incertidumbre de saber qué vamos a comer mañana, especialmente ahora que nuestro campo está tan castigado, o con temas vitales como el agua, cuando reformas actuales puestas en marcha han desmantelado por completo este derecho humano a este líquido vital. También hoy, 10 de diciembre, se conmemora el cierre de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Las recomendaciones generales en materia de derechos humanos al Estado mexicano, la mayoría son justo por violar los derechos humanos de las mujeres. Hoy hago un llamado desde el Estado de Morelos para respetar, garantizar, proteger todos los derechos humanos, y esos inician siendo respetados por el Estado mexicano, en el cual, por supuesto que seguiré exigiendo que no haya ningún agresor en el poder. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Pues en esta ocasión, en nuestro programa Gafas Violetas, tenemos el gusto de tener una visitante que, bueno, aunque estamos a la distancia, nos vemos muy cercanas aquí. Ella es Petra Hermilo Martínez y ella es una defensora de las trabajadoras del hogar. Ella ha tenido una larga carrera en este sentido y también ha sido premiada por su actividad. Hicimos la red de mujeres empleadas del hogar, pero para eso hubo muchas reuniones, o sea, para eso fueron muchas cosas. Fuimos a México, aquí vinieron unas compañeras de México que en aquel entonces se llamaban Atabal, que ahorita no sé dónde estén, pero ellas son las que nos orientaron, ellas son las que nos dieron unos talleres a través de Leticia Burgos, que ella fue la que las contactó. Y así, entonces, pues todo eso que hacíamos
pues yo sin darme cuenta, pues me iba metiendo, me iba metiendo y me iba metiendo. Y pues la verdad es que, este, pues siento feo cuando les digo ya no voy a poder. Y luego me dicen mis compañeros, ¿cómo que no vas a poder si tú nos metiste en esto y ahora ya te vas? Le digo, no, no me voy a ir, le digo, nomás porque pues ya no quiero estar solita, pues quiero que otras entren, que otras participen. Y bueno, pues logramos lo que es la asociación civil y logramos las cosas que nosotros planteábamos, porque estaba pasando de que las mujeres venían a la ciudad a buscar trabajo y muchas veces se quedaban, sí se arreglaban, pero muchas veces pues ahí dormían, ahí todo y pues era una completa explotación, que no lo sabíamos, pero a raíz de cómo fuimos analizando, vimos pues que era una explotación tremenda con todo eso que ya había platicado antes, porque esas cosas siguen sucediendo todavía. Entonces, hicimos eso y en la primera, como quien dice, fue todo un movimiento y nosotros teníamos la idea de que fuera en todo el estado, que estuviéramos organizadas en todo el estado. O sea, ya no nomás éramos aquí y no nomás éramos aquí. Entonces, pero decíamos, pero ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos dinero? Porque en un principio nosotros nos cooperábamos, pero para las copias, para ir aquí, pero para salir fuera y para todo eso que se hace, pues no teníamos dinero y entonces empezamos a ver que era necesario que tengamos dinero, para seguirnos organizando. Y porque en ese lapso ya nos estábamos organizando porque sí, ya nos enterábamos que a nivel nacional habían organizaciones que se estaban organizando para que se cambiara la ley, que se modificara. Se estaba hablando ya de que la OIT había lanzado una propuesta y que nosotros teníamos que trabajar para decir cómo queremos, qué queremos. Entonces, que el convenio 180 se llamó el convenio 189 y que lo deberíamos de trabajar. Y entonces, pues, todo eso estuvimos haciendo y a la vez que hacíamos esto aquí, pues hacíamos allá. ¿Por qué? Porque sí, al final de cuenta, estas 10 compañeras se quedaron y unas pues nos nombramos de comisiones, unas que iban a hacer una cosa, otros iban a hacer otra. Y fue así, y también veíamos la necesidad de que cómo le hacíamos, porque teníamos que tener un espacio que le llamamos Casa Solidaria de Trabajadoras del Hogar. Y entonces creamos la primera, pero era porque sí teníamos un poco de recursos, porque participamos, concursamos en una convocatoria que hubo y sí pasamos, sí nos dieron. Y entonces ahí pues ya teníamos recursos para buscar pues una casa rentada, para que tengamos una casa que le llamamos de trabajadoras del hogar, para que lleguen las que andan buscando trabajo y que ahí tengamos. Y pues la cosa es que sí nos organizamos porque empezamos a ver la necesidad de una bolsa de trabajo, empezamos a ver la necesidad de que teníamos que tener, ¿cómo se le llama? Un área donde nos atendieran psicológicamente porque había problemas, ¿sí? De salud y así que teníamos que organizarnos porque había problemas pues ahora sí que en el caso en aquel entonces conocimos muchos casos, por ejemplo, de mujeres que les habían quitado a sus hijos, sus esposos se los quitaron para no darles la pensión. Y así empezamos a conocer pues muchos de estos problemas y las situaciones que eran ante las instancias gubernamentales, pues luego le echaban la culpa a las mujeres. No, pues es que tú no lo atendiste, es que tú no lo atiendes, por eso te pega. Entonces, cositas así, pues decimos, no, pues eso no estamos de acuerdo. Sí, cuando yo me empecé a organizar por eso. ¿Y cómo es posible que ahora las mismas autoridades no estén atendiendo estos casos? Entonces, es así como pues problemas hay muchos. Y pues sí, me fui quedando con eso, y mis compañeras también, o sea, sí nos fuimos quedando. Todas quienes estamos, pues se puede decir que ya somos mujeres ya adultas, porque pues muchas cuando empezamos, pues empezamos jóvenes, y no desistimos, pues. Entonces, hay unas, por ejemplo, compañeras que van y vienen, ¿sí? Que van y vienen, y otras, pues ahorita que se están integrando, o sea, las que eran más jóvenes que nosotros antes, hoy se están integrando,
y están retomando cosas que ellas dicen, si yo firmé ¿cómo se llama? El programa de atención a trabajadoras del hogar, y cómo no le voy a seguir si nosotros lo hicimos. Bueno, pues a todo eso, 2 casas solidarias tuvimos, porque cuando tuvimos recursos, nos empezamos a organizar en varios municipios. Sí, por ejemplo, el primero fue Chilpancingo, luego fue Apango, luego Tizcla, luego Chilapa y luego Tlapa y ahorita Acapulco. Entonces, y decimos, parece sencillo, pero no es sencillo, es muy difícil porque teníamos que organizar además a comités de promotoras, ¿sí? Cuando nosotros hicimos la organización, acordamos que la organización iba a ser solamente de mujeres. ¿Por qué? Porque si había hombres, nosotras mismas, las mujeres, decíamos, es que él puede más que nosotras. Y no, y entonces por eso decidimos que fuera de mujeres nada más, porque nosotros éramos las que padecíamos más cosas, más violencias, pues porque, y además que teníamos que tener dinero nosotras, porque nosotras muchas veces, aunque estábamos con el marido, pero nosotras éramos las que trabajábamos, porque pues ellos muchas veces, aunque hay un problema, pues el problema de alcoholismo, problemas también de trabajo, y entonces es que la mujer pues le busca, ¿no? Y siempre es ella que sale adelante. Entonces decíamos, no, pues es que debe ser de mujeres nada más, no de hombres. Bueno, el asunto es que también decíamos que debería de ser de mujeres también, porque en las casas donde se hospedaran, donde se quedaran, había de ver esa confianza de que no había hombres, son mujeres nada más, y son de las mujeres que vienen en busca de trabajo, porque también desde donde vienen de las comunidades, porque también son muy celosos, ¿sí? Los padres, los hermanos, y son muy celosos y pues no las dejan, ¿dónde te vas a ir? Te vas a ir y le decían, no, 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 no quiero que te vayas. Pero cuando llegan también aquí en Casa Solidaria, tenemos que revisar que la gente que sea recomendada, porque no podemos recibir gente que no conozcamos, porque pues hay experiencias de que ha habido problemas, y entonces por eso desde un principio digo, no, pues estuvimos bien cuando dijimos que era de mujeres, y que en los comités donde estuviéramos, ellas iban a recomendar a quienes vinieran. Bueno, Claro. tenemos dos casas solidarias, y pues también contamos con un plan de trabajo que empezamos a hacer, un plan de trabajo. Nosotros hasta ahorita todavía seguimos con el plan de trabajo, ¿cómo se dice? Con un plan operativo, que es para trabajar para que nuestro trabajo sea más organizado. Este, y, y pues que en cada lugar pues nosotros planteamos, por ejemplo, aquí en Chilpancingo somos como 15 promotoras, que cada una pues promueve en sus colonias, y son las que nos reunimos. Está la mesa directiva, hay una mesa directiva, hay un equipo de trabajo, y lo que nosotros primeramente le dimos prioridad a que sean las trabajadoras del hogar que nos capacitemos, porque si no, nunca íbamos a aprender, siempre vamos a estar dependiendo de otros, de otras. Entonces, nosotras decidimos y así lo planteamos a la fundación, de que nos queríamos capacitar nosotras, y también la fundación creo que también estuvo de acuerdo, porque nos dijo, bueno, que el dinero se quede con ustedes, nada más rindan cuentas, y así. Y bueno, pues toda esa parte, pues sí la hemos hecho. Afortunadamente nos hemos encontrado con compañeras que quieren que las cosas cambien, ¿sí? Y que Claro. hasta ahorita, por todo eso que hicimos, claro, no lo hicimos nosotros solas, ¿eh? Nosotros tuvimos ganas de hacerlo también, porque participaron gente de México, de las organizaciones, por ejemplo, el SEDACH, por ejemplo, CATDA, de Cuernavaca, las SEDACH ¿cómo se llama? De Chiapas, y otra organización que no recuerdo su nombre, porque tiene su nombre, no me lo puedo aprender, les digo, no las puedo nombrar, pero son trabajadoras del hogar que desde aquel entonces ya estaban, y con todas ellas hicimos los cambios en las leyes. Logramos que se ratificara el convenio 189 en México, pero ahí lo interesante en el caso del convenio 189, desde el 2011 los países estuvieron de acuerdo en la OIT
en que lo iban a ratificar en cada país, pero México no la ratificó, lo ratificó hasta ahora a la entrada de López Obrador, lo ratificó y entonces ya tenemos todos los documentos, por ejemplo, que hablan acerca de las trabajadoras del hogar. Tenemos la ley del seguro social, la ley del salario mínimo, porque antes el salario no era así, era como a conveniencia o acuerdo de empleadores con trabajadoras, y las trabajadoras pues nunca ganábamos. Si les decíamos que queríamos ganar 100 pesos, estoy hablando de hace algunos años, si eran 100 pesos, ellos nos daban 80, nos daban 70, y según lo que acordáramos, y bueno, por la necesidad del trabajo, pues la gente aceptaba, ¿no? Ese pago. Siempre Y les ahorita, ponían las condiciones, ¿no? sí, siempre había condiciones y nosotras pues aceptábamos porque pues era necesario tener un trabajo. Y entonces ahora logramos que en la CONASAMI, que la Comisión Nacional de Salarios, logramos que esté establecido el salario mínimo a trabajadoras del hogar. Entonces, todo eso, y el asunto que tenemos las leyes, pero el asunto es que ahorita, como les decía en un principio, todavía falta que se cumplan esas leyes. Que tengamos, las trabajadoras del hogar, tengamos seguro social, porque pues si es un trabajo reconocido como cualquier otro, pues eso. Entonces, de esto que les hablo, esto que les digo, porque luego hay gente, íbamos a radio y por ejemplo decían algunas gentes, es que yo no he escuchado de esa organización, qué bueno, las felicito cuando se llegaban a enterar. Pero hoy, con ese reconocimiento que se dio, pues ahora, pues está reconocido, aquí me consta, aquí en Chilpancingo, porque nos están llamando. Por ejemplo, vengan a Acapulco, vengan, queremos que nos platiquen, queremos que nos digan qué hay que hacer para tener el seguro social. Díganos cómo le vamos a hacer, queremos organizarnos. Y así en diferentes lugares. De aquí son tres ciudades que nos han hablado, que porque les han hablado de nosotras y que porque escucharon y que quieren saber. Entonces, a raíz de todo eso vemos, digo, híjoles, pues no sé, yo pensaba que ya Guerrero todos sabían, pero resulta pues que nos enteramos pues que están llamando que no sabían. Y sí, Oye, Petra, perdón, ujú, perdón que te interrumpa. Hablabas de esta parte en donde, pues bueno, ya está la ley, digo, reciente, de 2022 para acá. Ustedes vienen luchando con esta lucha desde el 2001 nos comentas, y pues bueno, es muchísimo el tiempo que ha pasado, ¿no? Ahorita de 2022 para 2025 y comentas que son muy poquitas las empleadas del hogar remuneradas que están dentro o que tienen esta seguridad social. ¿A qué, a qué pues sí, a qué se debe? Porque podemos pensar que hay obligación mutua, ¿no? Tanto de las personas que las están, contratando para hacer este servicio y de las mujeres que pues obviamente hay muchísimas que todavía no conocen esta ley, como lo mencionas, y que pueden pues ellos hacerse así como que pues sí, no ponerles atención y que trabajen todavía como con este acuerdo sin que les den estos beneficios que ya son de ley. ¿A qué crees que se deba todo esto? sí, sabemos que nos enfrentamos a una cultura del respeto a los derechos, del no reconocimiento al trabajo del hogar, porque se considera que esto es así, que eso de por sí lo hace cualquier mujer, eso de por sí se hace. Entonces, sí hemos identificado que es eso, una cultura que se tiene, porque nosotros platicábamos de que cuando nos dicen sirvientas, cuando nos dicen chachas, cuando nos dicen criadas, cuando nos dicen, es que todavía creen que estamos en aquellos tiempos pues donde pues era la servidumbre, ¿sí? Pero hoy vemos que igual sigue siendo la servidumbre porque, por ejemplo, con esos tratos que nos dan, ¿sí? A la gente, a las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar, ellas mismas lo dicen, Petra, es que nosotros
está bien, a lo mejor que nos menosprecien porque agarro una escoba y barro, o porque agarro un trapo y limpio, o porque lavo un traste. Por eso nos menosprecian, pero luego me dicen, pero Petra, ¿tú crees? Nosotros lo hacemos, no sé, cierto, yo a lo mejor no terminé ni mi primaria ni mi secundaria, cierto, pero mi trabajo lo hago con profesionalismo, porque yo sé lavar trastes, yo sé barrer, y yo sé hacer esto, y yo sé hacer el otro. Entonces vemos también que ahí hay una necesidad, por ejemplo, de que eso ya lo venimos planteando y venimos viendo de que es necesario que nos certifiquemos, ¿sí? Que se certifique nuestro trabajo, pero que también, porque bueno, hay esa cultura de la discriminación, es una discriminación total, racismo, o sea, porque pues nada más con lo que yo decía hace ratito y otras compañeras que luego a veces también comentamos, cuando dicen, mira, ahí viene la niña café, o viene la muchacha café. O sea, digo, no, pero como que hay una discriminación porque eran niños, por ejemplo, cuando decían eso, ahí viene la niña café, ahí viene la muchacha café. Sí, pero siempre Este, se ha menospreciado esta actividad, ¿no? Siempre sí, no la consideramos como relevante, cuando, como que tú dices, sí es relevante y pueden especializarse en esta actividad, ¿no? En este trabajo, como cualquier otro trabajo que uno tiene que prepararse, ¿no? sí, y entonces para eso también lo que estamos haciendo ahorita tuvimos una reunión con la secretaria de las mujeres, con Citlali Hernández. Tuvimos una reunión reciente porque terminamos un taller en México y de ahí ya habíamos pedido una solicitud con ella para plantearle estos temas porque nos estamos reuniendo, hemos tenido reuniones tripartitas donde está gobierno, el patrón y las trabajadoras, y precisamente del hablar el tema de la seguridad social. Y entonces, pues hay mucha discusión sobre ese tema. Y entonces nosotros estamos planteando una campaña de afiliación al Seguro Social. Y estamos planteando también reuniones o mesas de alto consenso, porque lo que nosotros queremos es que estén tomadores de decisiones, porque luego nos ponen en las reuniones que estamos teniendo, pues van personas pues que no deciden, y nosotros les planteamos el tema, pero todavía pues ahí se quedan, ¿no? Y hay mucha largas en el tema, pero también hay una situación ahorita también que nos están proponiendo que porque según esto se está en el caso de, como quien dice que no pidamos el seguro social, sino que porque hay que se está viendo que la salud universal y que ahí podemos acceder nosotros para la atención a la salud. Y entonces nosotras decimos que sí estamos de acuerdo con eso, pero nosotros como trabajadoras del hogar reconocidas tenemos derecho al seguro social y nosotros queremos el seguro social porque estamos planteando también la jubilación, porque vemos hoy en día, hay muchas mujeres que trabajaron toda su vida y ahorita ya no pueden trabajar. Hay personas que, por ejemplo, que se enferman, algunas han muerto ya y pues sin conocer, sin saber, sin tener un beneficio. Y entonces, y si aceptamos, sí está bien lo otro, lo de la salud, porque yo he visto aquí que en el caso, por ejemplo, atienden la salud, sí, pues yo veo que se anota uno y te dan y te registran y así, no me acuerdo cómo se llama, creo, que es ISSSTE Bienestar se llama, no, IMSS Bienestar. Las trabajadoras no queremos eso, nosotros queremos la seguridad social porque somos reconocidas ante la ley y bueno, también una de las cosas queremos que intervenga gobierno. ¿Por qué? Pues porque ya están las leyes y como nos dijeron, ahí están y háganle como quieran o como puedan. Y entonces ahorita pues decimos que no, porque ellos tienen mucha responsabilidad y que en este sentido pues también se tiene que ver de gobierno qué es por eso le planteamos pues eso que ya les comentamos y que pues esperamos que sí que sí se trabaje en el tema, porque además en la reunión que se tuvo de los acuerdos de Tlatelolco, ahí, ahí nos mencionan en el trabajo de cuidados, trabajadoras del hogar remunerado.
Bueno, pues que no nada más seamos en el discurso, queremos que se haga la realidad. Y también se menciona este, está saliendo una cartilla ahorita, una cartilla donde habla acerca de los derechos de las mujeres y habla acerca de trabajadoras del hogar. Ah, bueno, pues queremos que se ponga cartas en el asunto, pues si nosotros queremos que sea, porque si hay una ley, entonces pues hay que promover que la gente, que los empleadores que contraten este servicio, a las empleadoras, pues que paguen, que tengan, además hay funcionarios, hay diputados, senadores, senadoras, ellas pueden pagar, ¿sí? Ellas pueden pagar, entonces, pues no vamos a hablar que no hay, no tienen dinero, o por ejemplo, los empresarios, ¿sí? O simplemente la gente, yo aquí lo he visto con la gente, por ejemplo, que va a trabajar y luego porque nos llama y nos, Petra, es que tengo mi casa bien sucia, ¿habrá por ahí alguna compañera que quiera trabajar? Y entonces yo le digo, sí, claro que sí, le digo, pero hay una comisión, o sea, yo no, una comisión a la que se ha capacitado porque hace acompañamiento a trabajadoras del hogar cuando las llevan en algún lugar, ya les dicen que le va a dar aguinaldo, que le va a dar, le va a dar el seguro social, que le va a hacer un contrato. Entonces hay un equipo que está trabajando eso. Entonces, pero lo vemos como complicado después porque pasan como un mes, 2 meses y pues no hay nada. Y entonces resulta que ya la trabajadora, por ejemplo, pues a veces se sale y ya no, como que ya no podemos gestionar más. Y hay otras compañeras que dicen que sí, que están, que ahorita, por ejemplo, ya les dijeron que que les van a dar el seguro social. Y entonces díganos para que las acompañen, porque hay una comisión, pues, que trabaja eso. Este, y, y bueno, llaman, pero cuando les decimos eso, y dice, ay, te llamo luego. Ah, sí, como no, aquí estamos. Entonces significa pues que no están de acuerdo, no están dispuestas, pero nosotros vemos, porque nada más nosotros vemos ahí en la Casa Solidaria, por ejemplo, llegamos todas, llegan las comisiones, llegan las responsables, y nosotros ese espacio, si vieran cómo nos ha ayudado muchísimo, porque ahí nos organizamos. Ahí tenemos ahorita, pues como se dice, está chiquito, pero tenemos un cuarto donde dormir, donde puede llegar pues una mujer de otro lugar y puede hospedarse ahí. Tenemos una cocina, tenemos un lugarcito donde nos reunimos, como le decimos nosotros, como la sala de juntas, y un patiecito donde pues ahí nos reunimos cuando hacemos nuestros eventos. Entonces, cuando nosotros estamos ahí y vemos pues que se ensucia la estufa, se ensucian los platos, hay mucho traste, el lavadero está bien lleno de trastes y entonces nos ponemos a pensar, y a ver quién va a lavar los trastes, quién nos va a lavar. Y entonces vemos que es importante porque esos trastes no pueden estar ahí, o no puede estar la basura ahí, no puede por ejemplo, las servietas o la ropa de cama, no puede estar ahí. ¿Cómo? Entonces, por eso vemos que sí es importante y que nuestro trabajo vale y cuenta, y decimos que cuenta también en la economía nacional, porque pues eso es algo que si nosotros nos pagaran como debiera ser, que nos tomaran en cuenta bien que es para esto, porque pues nos descuentan. Ahí, bueno, yo creo que, perdón que te interrumpa, es un poco una cuestión de educarnos todos, ¿no? Tanto la que va a trabajar como los que vamos a contratar o los que van a contratar, ¿no? Creo que todavía falta mucho en este sentido de que todos entendamos, como tú misma nos has dicho, que Ujú, entendamos lo importante y como es también genera, pues, dinero, porque pues muchas mujeres que también no pueden estar en su casa por sus labores de trabajo fuera de la ujú. casa, ¿no? Que desempeñan alguna actividad fuera, pues también requieren quien las apoye en este sentido. Entonces, pues está así muy interesante toda esta historia y todo esto, que ojalá pues en muchos lugares de la República se replique porque hace falta este reconocimiento a ustedes y bueno, pues te agradecemos el haber estado aquí y nos damos cuenta de por qué mereciste este reconocimiento, esta distinción, este diploma que recientemente se te otorgó. Y bueno, queremos felicitar también
por ese diploma. No sé si Joana quieras comentar algo para concluir también. Pues simplemente agradecer toda la labor que Petra hace. Obviamente ha sido pues sí, una lucha desde muy pequeña, y el que se visibilice, como lo dice, el que se visibilice todo este trabajo que llevan en sus hombros estas trabajadoras del hogar. Me parece muy importante. Ahorita, como lo mencionamos, ya están las leyes, pero o sea, ¿de qué sirve que esté en el papelito si no se crea toda esta, pues sí, toda esta planificación para que realmente se lleve a cabo la implementación de este programa, ¿no? Y me parece muy importante el hecho de que hagan este tipo de campañas, Petra, para que se haga de manera masiva, pues pues el que las puedan poner en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que puedan tener, pues sobre todo, todas estas aportaciones que se merecen porque su trabajo es muy importante. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Petra, de verdad, por haber estado aquí con nosotras y que nos hayas compartido toda esta historia de valor, de coraje, y pues obviamente encantada de que sigas con esta lucha y que más adelante nos puedas contar cómo ha avanzado, pues todo este programa, todas estas leyes que van a favor de las trabajadoras del hogar. Pues yo les agradezco el que, pues ahora sí que les interese escuchar estas historias porque es visibilizar el problema. Y bueno, también decir que ese reconocimiento también es gracias al feminismo. Creo que es una buena, digo que es el feminismo y las trabajadoras del hogar que estuvieron ahí siempre. Que aunque yo dije, no, ya no quiero saber nada de eso, ya no quiero saber. Pero pues sí, porque pues ahí aprendí muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues gracias a ustedes también. Estamos en el programa de las constituyentes MX feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. Saludo con mucho gusto a todas las compañeras integrantes de esta gran red de alianza de redes feministas, y estoy sumamente conmovida después de escuchar la presentación e introducción que hizo Jean María y por supuesto este sensible mensaje desde la vivencia de Tere Manzanares, y escucharé también tanto el video como la participación de quien más se sume a esta gran jornada. Hablar de Tere Ulloa también desde otra generación, puesto que generacionalmente coincidimos en distintos momentos, también es desde luego hablar de su mentoría en ciertos temas. Es una maestra para muchas y quiero hacer mi participación no a título personal, sino desde las constituyentes MX feministas, dado que el primer día que nos convocamos a la luz de la creación de la Constitución de la Ciudad de México y cuando dijimos cientos de mujeres, nunca más una constitución sin nosotras, en este gran llamado, sin duda una de las asistentes e integrantes, no solo a la sesión constituyente, estuvo Tere Ulloa, sino en adelante en los trabajos para la construcción de la Constitución de la Ciudad de México. Y aunque hay muchos más temas a compartir con Tere, me gustaría centrarme en esto que a las constituyentes nos hizo coincidir con esta pionera del abolicionismo en
México, aunque vemos muchas más y qué bueno que ojalá estemos todavía muchas más organizadas, Tere sin duda marcó precedentes al respecto. Y quiero compartir que fue fundamental en la alianza que hicimos desde esta coalición internacional que dirigía Tere contra la trata y contra la explotación en América Latina y el Caribe, y las constituyentes al poder ser las primeras en marcar una agenda legislativa. No solamente estábamos en contra de aquel artículo que ya venía en el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, donde se reconocía el mal llamado trabajo sexual, donde ya venía como proyecto de la Constitución de origen, lo cual me parece sumamente grave que en ese momento un jefe del Ejecutivo en la Ciudad de México mandara a esta Asamblea Constituyente que la primera constitución de la Ciudad de México, lo que le diera origen al marco jurídico que regiría a la ciudad, a la capital del país, era totalmente peligroso, vergonzoso e indignante que entre las líneas de este nuevo marco jurídico existiera la posibilidad de legalizar la explotación de las mujeres, la tortura, la trata, porque no se puede llamar de otra manera, al seguir viendo a las mujeres como mercancías. Pero ahí estábamos listas las constituyentes feministas, las abolicionistas y sin duda encabezadas en muchas de las mesas por Tere Ulloa, que no solamente asistimos muchas veces a bailar con ella para la concientización contra la trata y la explotación, sino nos tenía ahí un cabildeo fundamental, donde fue clave que las constituyentes teníamos una contrapropuesta, es decir, esto es muy importante porque nosotras no solamente estábamos en contra del proyecto de la Constitución, sino estábamos con una contrapropuesta, como siempre al feminismo y al feminismo abolicionista lo distingue el argumento, la profundidad, el fondo de las cosas, los temas estructurales. Y no solamente acompañamos este procedimiento de poder presentarla, sino de cabildear esta asamblea en la Asamblea Constituyente. Y esto permitió abrir el debate. Y fue muy indignante que no nos encontramos a ninguna mujer, porque creo que nadie en su sano juicio y en una condición real en materia de derechos humanos estuviera a favor de esta legalización. Nos encontramos, como era de esperarse, que las mesas del proceso constituyente, al que le llamaban constituyente abierta, como una suerte de parlamento abierto, era con los dueños de los antros, de los bares, de los establecimientos, que se sabían que si esto transitaba, iban a pasar a ser los lenones y los proxenetas a convertirse en empresarios. No había nadie más con quien tendríamos que haber discutido el tema y se abrió el debate. Y esta discusión y esta jornada donde teníamos que asistir personalmente a defender nuestro punto, ahí sin duda estuvo nuestra querida Tere Ulloa y nosotras que asumimos en ella, el liderazgo de ella, la conducción de estas tareas, fue fundamental, un triunfo. Por desgracia, no se penalizó como nosotras pedíamos, no solamente no lo pongan, sino penalicen el consumo, comercio, control, dominación de todo intento, de todo esto contra los cuerpos de las mujeres y las niñas, sino esta iniciativa fue clave para que si bien no pasara la nuestra, no pasara la otra, porque al abrir el debate, al haber dos propuestas, ustedes saben que por proceso legislativo se debate, porque si no hubiera habido una contrapropuesta, ya se iba el proyecto de constitución. Y es un gran triunfo para que hoy en día, aunque hay recurrentes amenazas constantemente, si no es de esta manera o de otra, se ha tratado de colocar este marco jurídico violatorio de derechos humanos en la Constitución de la ciudad y en otras entidades, sí fue gracias a esta defensa estratégica con toda la determinación que distinguía a Tere Ulloa y junto con las constituyentes, el que hoy en la Ciudad de México, mujeres y niñas podamos contar con un derecho consagrado en la Constitución que
no permitiera el tránsito de esta terrible atrocidad que pudiera existir. Y esos temas cambian vidas, cambian historias, porque no me imagino en la condición de la capital del país que se vuelve siempre una caja de resonancia para que en consecuencia se pudiera empezar a legislar en otros estados, ese gran muro feminista, violeta y abolicionista que junto con Tere edificamos para que ese muro también fuera en el país una forma de contener lo que permanentemente es una amenaza constante y latente. Por otro lado, el hecho de poder también construir con ella argumentos fundamentales para estar permanentemente en la defensa de que no existiera la maternidad subrogada, que son los vientres de alquiler. Lo digo las de la visión porque de las constituyentes, como bien lo saben, quien conoce nuestro trabajo, pues se dedica especialmente a la incidencia política en nuestros marcos jurídicos. Y para nosotras era fundamental no solamente hacerlo solas, sino también del acompañamiento o con la guía de alguien no solamente experta en el tema, sino con todo el compromiso de poder hacerlo. Y estas defensas jurídicas se han traducido en cambiar las vidas, no solamente de las mujeres víctimas, como toda la defensa que hizo por años desde la coalición y desde lo colectivo y desde lo personal Tere, como aquí ya lo comentó Tere Manzanares, sino el hecho de participar activamente en la incidencia política de marcos jurídicos de protección era una forma de proteger más allá de las víctimas a todas las mujeres y niñas para que no lo fueran. Un tema que sin duda no quería dejar de mencionar desde la colectiva que estamos próximas a cumplir 10 años y que para nosotras es fundamental que en aquella convocatoria en febrero de 2016, Tere Ulloa fue parte de esta fundación de nuestra colectiva. Y la colectiva se crea con quienes estuvieron, con quienes ya no están y con quienes estamos seguras que también llegarán en este espacio. Es decir, porque fueron, somos y porque somos, otras serán. Y Tere es de esas mujeres que fueron, que está y que su legado permitirá que otras más también podamos y puedan continuar. De manera personal, quiero compartirles que una de mis segundas licenciaturas la cursé en esta modalidad que se llama por conocimientos adquiridos en la vida de Ceneval, con un solo examen. Y para mí fue muy grato coincidir el mismo día en la misma sede donde yo presentaba un examen para acreditar mis conocimientos en ciencias políticas y administración pública. Yo estudié antropología social, pero terminé como politóloga. Coincidí con Tere Ulloa, que en ese momento, ya a una edad donde el patriarcado pensaría que ya no es edad para estudiar, para prepararnos, donde marca además este patriarcado capitalista voraz, donde nos coloca en un rol donde solo les interesan las mujeres en una edad no solamente productiva económicamente, sino reproductiva, y cuando nos ven con los ojos de mercancía, una mujer que no cumplía estos estándares de la edad académica para acreditar una licenciatura, ahí estaba Tere Ulloa presentando su examen para acreditar derecho, porque ella no solamente era una defensora de derechos humanos, una activista política activa y permanente, maestra, guía, era una abogada por la vía de todas las leyes, es decir, no solamente académicamente, sino en el litigio permanente. Y para mí fue muy emotivo encontrarla ahí y digno de muchísima admiración, aparte de toda su carrera, el que en una muestra de ética y de compromiso, porque hay, por desgracia, prácticas instaladas que sin el mayor compromiso. Yo siempre he creído que quien ocupa incluso un cargo, una responsabilidad, sin estar capacitado o capacitada para ella, es una suerte de corrupción. Y de ahí este tema de que a cierta edad Tere acreditara derecho,
a mí me parecía un acto más de su congruencia, de su ética y de su compromiso con los derechos humanos de las mujeres, con el respeto y garantía de las leyes y con un profundo, profundo compromiso hacia las víctimas que ella acompañaba. Eso para mí fue una lección en lo personal que muchas veces me decía, Indira, tendrías que ser más disciplinada en ciertos temas. ¿Y para qué la veniste a presentar en ciencias políticas? Tú también deberías estudiar derecho, me decía. Y mi respeto para todas las abogadas, en especial a las abogadas feministas y mucho más claro que las abogadas feministas abolicionistas. Esto lo compartimos de manera personal. Ese día nos tocaba a las dos ser estudiantes presentando nuestro examen de acreditación de licenciatura. Y también desde otro punto de vista, poder compartir con Tere el que ella desconocía quién era mi mamá, cosa que me da mucho gusto. Es decir, nunca he sido la mamá, la hija de y mi mamá la mamá de, sino como dos mujeres que desde nuestras diferentes espacios de participación, una vez que llegué y le compartí a mi mamá que había conocido a una mujer que tenía su estilo y su carácter y que me asombraba que otras se sintieran como regañadas por Tere cuando en realidad tenía un estilo muy irreverente, frontal, fuerte, firme para decir las cosas. Le había comentado a mi mamá que me daba mucho gusto haber coincidido con una compañera así. Cuando le dije el nombre me dijo, cuando fui legisladora, Tere Ulloa me acompañó desde sus conocimientos como una asesora parlamentaria que me permitió y me acercó llegar a espacios de mucha incidencia, como en el tema interamericano con nuestra querida Alda Facio. Mi mamá me decía, Tere fue quien me acercó. Entonces, esto es irnos hilando en nuestras cadenitas colectivas de nuestros espacios, pero también desde lo personal, desde esta cercanía y aprendernos. Eso es también la práctica política en la vía de los hechos, la ética feminista, el irnos siempre nombrando, reconociendo, transmitiendo el conocimiento y acompañando a otras que no necesariamente contamos con toda la experiencia que ella tenía. Eso es un ejemplo en la vía de los hechos sin necesidad de que tuviera un instituto de formación para el tema, el que nos incursionara en el tema de los casos. Muy valiente también este episodio que ella vivió y denunció permanentemente, no solo las amenazas con las que vivía, sino cuando evidenció que el famoso botón ese que nos dan algunas defensoras no sirve para nada, cuando sufrió este ataque en la defensa de las víctimas contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y que jamás funcionó su botón de pánico y nunca dejó, oiga, no funciona, sino sirvió y tomó la palestra para denunciar las carencias de un mecanismo de protección en especial para las defensoras que corrían riesgo y qué tipo de riesgo imaginen que pueda correr alguien que enfrentó a redes completas de crimen organizado, como son quienes conforman las estructuras de temas que están relacionados con la trata y con la explotación sexual. Más adelante con Tere también pudimos conversar sobre lo que nos hacía incluso distanciarnos, como las propias cercanías, alianzas y militancias políticas, pero sin perder de vista jamás que en medio de las diferencias teníamos una agenda en común. Y eso habla también de la altura política que siempre tuvo más allá de cualquier diferencia. El formar parte del frente abolicionista, de estar siempre articulándonos a que fuéramos más las que nos documentáramos, nos involucráramos en la defensa y en la protección de los derechos humanos de las mujeres en nuestra condición de sexo, fue sin duda uno de los temas en los que a ella y a otras siempre les reconoceré y agradeceré por llevarnos siempre con esa claridad en esta senda violeta, pero sin titubeos y sin equivocaciones, a que fuera totalmente feminista y abolicionista. Yo no sé cómo fui de tiempos, no chequé, pero perdón, y no quiero abusar del tema. 6 minutos, Indira. Gracias. Quiero reconocerle esta etapa en la que estuvo incidiendo muy cercana con ciertos diputados, senadores de ciertos grupos parlamentarios para que pudiera ingresar la reforma a las leyes que pusieran un alto al tema de vientres de alquiler
en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, que tenemos que seguir insistiendo en que se pueda aprobar en los términos propuestos o en que se pueda renovar esos marcos jurídicos. También se lo debemos a Tere Ulloa, como muchas más cosas. Y como una morelense, pues claro que con mucho cariño y con mucha sensibilidad, le agradezco que haya, no sé si escogido por elección propia, porque desconozco temas, pero Morelos fue el estado donde en sus últimos años la acogió y la recibió y donde ella estuvo pasando este tiempo y nos daba mucho gusto tenerla más cerca que siempre, es decir, cercana siempre era Tere, pero tenerla cerca en un estado que permanentemente, pese a su cercanía con la capital del país, ha estado pues, dejado de muchas cosas. Ella también fue un faro para que muchas aquí en el estado pudiéramos articular esfuerzos que ella encabezaba a nivel regional, a nivel internacional y a nivel nacional, siempre acompañando los procesos locales. Y finalmente cierro este homenaje a Tere Ulloa diciéndole que el foro que llevó su nombre en el Congreso del Estado de Morelos tuvo como producto el que esté próxima a ingresarse la legislación para prohibir, para penalizar, para crear el delito de explotación reproductiva contra las mujeres en el Código Penal del Estado de Morelos, donde actualmente enfrentamos el hecho de que estén ingresadas iniciativas que pretendían regular los vientres de alquiler. Cierro con ese tema porque creo que estamos no solamente obligadas a honrarla y a darle este mensaje hasta donde esté y al corazón de sus seres más cercanos, sino también como un abrazo feminista, abolicionista para todas, decir que el legado de Tere es vivo, es vigente y que seguirá dando resultados, que una forma de honrarlo es seguir trabajando en ello. Por eso me siento sumamente tranquila, contenta, orgullosa de que en próximos días estemos contando con un marco jurídico que esperamos que también tenga resonancia en otras entidades, y eso es cuando también temas fundamentales de nuestro andar en la vida pueden seguir vigentes. Una mujer con causa, con ahínco, con visión y con determinación en favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas basadas en nuestro sexo. Hasta siempre, Tere, te vamos a recordar, y hasta el abolicionismo siempre también. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.